Una película tan mala que se vuelve buena. House of Wax del 2005 es justamente eso. Dirigida por Jaume Collet-Serra, esta cinta pasó de ser el hazmerreír de la crítica a convertirse en un clásico de culto para los amantes del terror y del slasher. En su estreno incluso fue nominada a los Golden Raspberry como Peor Película del Año. Pero con el tiempo, y casi en silencio, se ganó un lugar en la memoria colectiva de quienes crecieron con el terror de mediados de los 2000. Hoy vale la pena sumergirse en este extraño fenómeno. Wait, what the hell are you doing, bro? Man, come on, everyone's waiting for you at the campsite. La historia arranca con todo el sabor de un cliché, pero no por eso menos efectiva. Un grupo de amigos decide viajar por carretera para ver un partido en Baton Rouge, Luisiana. Es ese tipo de road trip adolescente donde el alcohol, la música y la despreocupación hacen olvidar que en el fondo están metiéndose a territorio desconocido. Acampan junto al bosque, al borde de la carretera, y cuando cae la noche un misterioso conductor los observa desde su auto, iluminándolos con los faros. No hay palabras. No hay amenaza directa. Solo ese instante de incomodidad que anticipa el desastre. Yeah! Al día siguiente planean marcharse, pero, como dicta la tradición del slasher, el auto está averiado. La solución parece fácil. Un habitante local se ofrece a llevar a la pareja de novios a un pueblo cercano. Pero este pueblo no es cualquier lugar. Es un espacio suspendido en el tiempo, silencioso, sin habitantes visibles, con una calma que se siente impostada. Y allí, entre calles desiertas, se alza una construcción monumental. La Casa de Cera. No es solo un museo, es un mundo aparte. Todo, desde las paredes hasta las personas, está hecho de cera. It is wax. Like, literally. You're not gonna go in there, are you? No hay celebridades ni íconos de la cultura pop, solo figuras de gente común congelada en un gesto eterno. Lo que al principio parece un decorado inofensivo se convierte en una trampa mortal. En el corazón de ese pueblo olvidado vive Bo Sinclair, un hombre amable en apariencia, pero incapaz de inspirar confianza. We need a fan belt. We were camping up the road and... Fan belt? Yeah. You walk in on a funeral for a fucking fan belt? Well, let me just go dump the casket in the ground. I'll be right there. Y en la sombra acecha a su hermano, un ser deformado, silencioso, casi mítico. Entre ambos han convertido la Casa de Cera en un matadero artístico, un santuario para víctimas embalsamadas en cera. El museo es su obra y su cárcel, y cada visitante que llega es un nuevo trofeo. Cuando House of Wax llegó a los cines en 2005, se pensó que sería como un simple reciclaje del clásico de 1953. Pero no lo es. La original de Vincent Price narraba la obsesión de un artista vengativo en clave gótica. Esta, en cambio, abraza sin complejos el lenguaje del slasher contemporáneo. Cambia el suspense elegante por violencia explícita y escenas estilizadas, convirtiendo el terror en algo físico, sensorial y pegajoso. Get you out of there. La crítica, en su momento, fue despiadada. Acusaron a la película de ser solo otro remake para explotar la nostalgia. Señalaron la superficialidad de sus personajes y la presencia mediática de Paris Hilton como un truco barato. Sin embargo, algunos vieron más allá. El diseño del pueblo fantasma,
la textura táctil de los escenarios, el uso de efectos prácticos y, sobre todo, ese clímax en el que todo el edificio de cera se derrite ante nuestros ojos. Una secuencia tan ambiciosa como brutal. El público llegó por morbo y por moda, pero terminó encontrando una propuesta visualmente más interesante de lo que parecía. Con el paso de los años, House of Wax ha mutado de fracaso mediático a pieza de culto del terror 2000ero. Hoy se reconoce su atmósfera decadente, su gore casi artesanal y su valentía al usar sets físicos en plena era de los efectos a computadora. Es un espejo de su época. Con apenas 2 estrellas sobre 5, House of Wax parecía destinada al olvido. Pero su reinterpretación del clásico, su energía viscosa y su estética malsana le dieron identidad propia. Lo que antes se percibía como defectos, ahora se lee como huella cultural. Frente al tono gótico y tridimensional de la película del 53, ofrece un relato más visceral y cruel, pero también más icónico de su década. Two more. Still got a lot of work to do. House of Wax es más que una curiosidad pop. Es una cápsula del tiempo, un retrato del slasher de gran presupuesto previo al reinicio del terror en los 2010. Es un ejemplo de cómo una película mala puede volverse indispensable para entender la evolución de un género. Porque en La Casa de Cera todo parece congelado, pero su legado, sorprendentemente, sigue derritiéndose y tomando nuevas formas con cada nueva generación de fanáticos. Help! Please, somebody!